Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con la lectura La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, capítulo 23, en el que la nariz de Passepartout se vuelve escandalosamente larga. A la mañana siguiente, el pobre Passepartout, hastiado y hambriento, se dijo que debía comer a toda costa, y cuanto antes lo hiciera, mejor. Podría vender su reloj, pero antes se moriría de hambre. Ahora o nunca debía utilizar la voz fuerte, aunque no melodiosa, que la naturaleza le había otorgado. Conocía varias canciones francesas e inglesas, y decidió probarlas con los japoneses, que debían ser amantes de la música, ya que no dejaban de golpear sus platillos tam-tams y panderetas, y no podía dejar de apreciar el talento europeo. Era tal vez bastante temprano para levantar un concierto, y el público, despertando prematuramente de su sueño, no podría pagar a su artista con una moneda con los rasgos de Mikado. Por lo tanto, Picaporte decidió esperar varias horas, y mientras paseaba, se le ocurrió que parecía demasiado bien vestido para un artista errante. Se le ocurrió la idea de cambiar sus ropas por otras más acordes con su proyecto, con lo que también podría conseguir un poco de dinero para satisfacer las inmediatas ansias de hambre. Tomada la resolución, solo quedaba llevar a cabo. Solo después de una larga búsqueda, Picaporte descubrió a un comerciante nativo de ropa vieja, al que solicitó un intercambio. Al hombre le gustaban los trajes europeos, y al poco tiempo Picaporte salió de su tienda ataviado con un viejo abrigo japonés y una especie de turbante de un solo lado, descolorido por el uso. Además, unas pequeñas piezas de plata tintineaban en su bolsillo. Bien, pensó, imaginaré que estoy en el carnaval. Su primer cuidado, después de haber sido japonizado, fue entrar en una casa de té de aspecto modesto y con medio pájaro y un poco de arroz. Desayunar como un hombre para el que la cena era todavía un problema a resolver. Ahora, pensó, cuando hubo comido con ganas, no debo perder la cabeza. No puedo volver a vender este traje por uno aún más japonés. Debo pensar en cómo dejar lo antes posible este país del sol, del que no conservaré el más grato de los recuerdos. Se le ocurrió visitar los vapores que estaban a punto de partir hacia América. Se ofrecería como cocinero o sirviente, o en pago de su pasaje y comida. Una vez en San Francisco, encontraría algún medio para continuar. La dificultad era tribada en cómo atravesar los 4.700 millas del Pacífico que había entre Japón y el Nuevo Mundo. Picaporte no era un hombre que dejara que una idea se perdiera, y dirigió sus pasos hacia los muelles, pero, a medida que se acercaba a ellos su proyecto, que al principio le había parecido tan sencillo, empezó a hacerse cada vez más formidable para su mente. ¿Qué necesidad tendría de un cocinero o de un sirviente en un barco de vapor americano? ¿Y qué confianza tendría en él vestido como estaba? ¿Qué referencia podría dar? Mientras reflexionaba en este sentido, sus ojos se fijaron en una inmensa pancarta que una especie de payaso llevaba por las calles. Esta pancarta, que estaba en inglés, decía lo siguiente: Compañía Acrobática Japonesa. Honorable Williams Batulcar, propietario, últimas representaciones. Antes de su partida a los Estados Unidos de los Long Noses, los Noses largos, bajo el patrocinio directo del dios Tingún. Gran atracción. Los Estados Unidos, dijo Picaporte, eso es justo lo que quiero. Siguió al payaso y pronto se encontró de nuevo en el barrio japonés. Un cuarto de hora más tarde se detuvo ante una gran cabaña adornada con varios racimos de serpentinas, cuyas paredes exteriores estaban diseñadas para representar, con colores violentos y sin perspectiva, una compañía de malabaristas. Se trataba del establecimiento del honorable William Batulcar. Aquel caballero era una especie de Barnum, director de una compañía de montadores, malabaristas, payasos, acróbatas, equilibristas y gimnastas que, según el cartel, daba sus últimas actuaciones antes de abandonar el Imperio del Sol por los Estados de la Unión. Passepartout entró y preguntó por el señor Batulcar.
que enseguida se presentó en persona. —¿Quién eres? —le dijo a Picaporte, al que al principio tomó por un nativo. —¿Quiere un criado, señor? —preguntó Picaporte. —¿Un criado? —exclamó el señor Baltucar, acariciando la espesa barba gris que le colgaba de la barbilla. —Ya tengo dos que son obedientes y fieles. Nunca me han abandonado y me sirven para su alimentación, y aquí están —añadió extendiendo sus dos robustos brazos surcados de venas tan grandes como las cuerdas de un bajo viol. —¿Así que no puedo ser útil? —Ninguno. —El diablo, me gustaría tanto cruzar el Pacífico contigo. —Ah —dijo el honorable señor Baltucar—, usted no es más japonés que yo un mono. ¿Quién eres tú vestido de esa manera? Un hombre se viste como puede. Es cierto, usted es un francés, ¿no? Sí, un parisino de París. Entonces debería saber hacer muecas. Vaya, respondió Passepartout, un poco molesto de que su nacionalidad provocara esta pregunta. Los franceses sabemos hacer muecas, es cierto, pero no mejor que los americanos. Cierto. Bueno, si no puedo tomarte como sirviente, puedo hacerlo como payaso. Verás, amigo mío, en Francia exhiben payasos extranjeros y en el extranjero payasos franceses. Ah, eres bastante fuerte, ¿eh? Especialmente después de una buena comida. ¿Y sabes cantar? Sí, respondió Picaporte, que antes solía cantar por las calles. Pero se puede cantar de pie, con una peonza girando sobre el pie izquierdo y un sable en equilibrio sobre el derecho. Creo que sí, respondió Passepartout, recordando los ejercicios de sus días de juventud. Bueno, es suficiente, dijo el honorable William Baltucar. El compromiso concluyó allí mismo. Passepartout había encontrado por fin algo que hacer. Había sido contratado para actuar en la célebre campaña japonesa. No era un puesto muy digno, pero en una semana estaría de camino a San Francisco. La representación tan ruidosamente anunciada por el honorable señor Baltucar debía comenzar a las 3, y pronto resonaron en la puerta los ensordecedores instrumentos de una orquesta japonesa. Picaporte, aunque no había podido estudiar ni ensayar un papel, fue designado para prestar la ayuda de sus robustos hombros en la gran exhibición de la pirámide humana, ejecutada por los narices largas del dios Tingón. Esta gran atracción debía cerrar la representación. Antes de las 3, el gran cobertizo fue enviado por los espectadores, entre los que habían europeos y nativos, chinos y japoneses, hombres, mujeres y niños, que se precipitaron sobre los estrechos bancos y en los palcos situados frente al escenario. Los músicos se colocaron en el interior y tocaron vigorosamente sus gongs, tams, flautas, huesos, panderetas e inmensos tambores. La actuación fue muy parecida a todas las exhibiciones acrobáticas, pero hay que confesar que los japoneses son los primeros equilibristas del mundo. Uno, con un abanico, y otro un trozo de papel, realizaba el gracioso truco de las mariposas y las flores. Otro trazaba en el aire, con el oloroso humo de su pipa, una serie de palabras azules que componían un piropo al público, mientras que un tercero hacía malabares con unas velas encendidas que apagaba sucesivamente al pasar por sus labios y volvía a encender sin interrumpir ni un instante sus malabares. Otro reproducía las más singulares combinaciones con una peonza. En sus manos, las peonzas parecían animadas con vida propia en sus interminables giros. Pasaban por encima de los tallos de las pipas, de los bordes de los sables, de los alambres y hasta de los cabellos extendidos por el escenario. Giraban sobre los bordes de los grandes vasos, cruzaban escaleras de bambú, se dispersaban por todos los rincones y producían extraños efectos musicales por las combinaciones de sus diversos tonos. Los malabaristas los lanzaban al aire, los arrojaban como volantes con timbales de madera, y sin embargo seguían girando, se los metían en los bolsillos y los sacaban todavía girando como antes.
Es inútil describir las sorprendentes actuaciones de los acróbatas y gimnastas, los giros sobre escaleras, postes, pelotas, barriles, etc. Fueron ejecutados con maravillosa precisión. Pero la principal atracción fue la exhibición de las narices largas, un espectáculo al que Europa aún es ajena. Las narices largas forman una compañía peculiar, bajo el patrocinio directo del dios Tingou. Vestidos a la moda de la Edad Media, llevaban sobre sus hombros un espléndido par de alas, pero los que les distinguía especialmente eran las largas narices que llevaban sujetas a la cara, y los usos que hacían de ella. Estas narices estaban hechas de bambú, y tenían 5, 6 y hasta 10 pies de largo, algunas rectas, otras curvadas, algunas acanaladas y algunas con verrugas de imitación. Sobre estos apéndices fijados firmemente a sus verdaderas narices, realizaban sus ejercicios gimnásticos. Una docena de estos sectarios de Tingou estaban tumbados de espalda, mientras que otros, vestidos para presentar a los pararrayos, se acercaban y resoteaban sobre sus narices, saltando de una a otra, realizando los más hábiles saltos y volteretas. Como última escena, se había anunciado una pirámide humana, en la que 50 narices largas debían representar el coche de Juggernaut, pero en lugar de formar una pirámide montando los hombros de los demás, los artistas debían agruparse encima de las narices. Sucedió que el artista que hasta entonces había formado la base del coche había abandonado la compañía, y, como para ocupar este papel solo se necesitaba fuerza y destreza, se había elegido a Picaporte para ocupar su lugar. El pobre hombre se sintió realmente triste cuando, melancolía, reminiscencia de su juventud, se puso su traje, adornado con alas de varios colores y sujeto a sus rasgos naturales una nariz falsa de 2 metros de largo, pero se animó cuando pensó que esa nariz le hacía ganar algo de comer. Subió al escenario y ocupó su lugar junto al resto que se iba a componer la base del coche de Juggernaut. Todos se tendieron en el suelo, con las narices apuntando al techo. Un segundo grupo de artistas se dispuso sobre estos largos apéndices, luego un tercero por encima de estos, luego un cuarto, hasta que pronto se levantó sobre las narices un monumento humano que llegaba hasta las mismas cornisas del teatro. Esto provocó un fuerte aplauso, en medio del cual la orquesta estaba tocando un aire ensordecedor cuando la pirámide se tambaleó, se perdió el equilibrio, una de las narices inferiores se desvaneció de la pirámide, y el monumento humano se hizo añicos como un castillo construido con cartas. La culpa fue de Picaporte, abandonando su posición, despejando las candelijas sin la ayuda de sus alas, y trepando hasta la galería de la derecha, cayó a los pies de uno de los espectadores gritando: ¡Ah, mi amo! ¡Mi amo! ¿Estás aquí? Yo mismo. Muy bien, entonces vayamos al vapor, joven. El señor Fouque, Aguada y Passepartout atravesaron el vestíbulo del teatro hasta el exterior, donde se encontraron con el honorable señor Baltucar, furioso de ira. Exigió una indemnización por la ruptura de la pirámide y Phileas Fogg lo apaciguó dándole un puñado de billetes. A las 6:30, la hora misma de la partida del señor Fogg y Aguada, seguidos por Picaporte, que en su prisa habían conservado las alas y la nariz de 2 metros, subieron al vapor americano. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 23 de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal los que todavía no lo han hecho, darle me gusta a los audios y compartirlo para que más personas puedan escuchar estos grandiosos libros. Gracias y hasta la próxima.